Los noventas fueron una época oscura para el cine de terror. La constante sobreexplotación del slasher durante los años anteriores había desembocado en el desinterés del público y el género se hundió hasta el fondo. En 1996, Wes Craven resucitaría al slasher con Scream, olvidándose de los asesinos sobrenaturales para centrarse en sus personajes adolescentes y una trama cuyo principal atractivo yacía en el hecho de satirizar a sus precedentes al tiempo que los imitaba. Sin embargo, esta bocanada de aire fresco no duraría mucho, pues el ciclo volvería a repetirse. Innumerables copias baratas de Scream saldrían a la luz en años posteriores, provocando un segundo boom del slasher, solo que con la estética aburrida característica de la década y sin el encanto que habían tenido los 80s. Fue así como el terror adolescente infestó los cines y terminó por desgastar una vez más al género. Ya entrados en el siglo XXI, los 2000 fueron una década cambiante para el cine de terror, el cual luchaba por desapegarse de aquellas sosas películas noventeras para poder encontrar una identidad totalmente nueva, la cual poco a poco comenzaba a surgir. Fue en los 2000 que tuvimos a Jeepers Creepers, los zombies dejaron atrás la serie B para volver a las grandes masas, James Wan surgió como uno de los íconos de la década, nos invadieron infinidad de falsos documentales y algunas sagas moribundas aún luchaban por sobrevivir, ya fuese con secuelas sin mucho sentido o con remakes que intentaban revivirlas, la mayoría sin éxito. Es entre todo este alboroto que algunos cineastas decidieron inclinarse por un tipo de terror que no se exploraba desde hace bastante tiempo, el terror físico, violento y sin miedo al gore. Alexandre Aja, Pascal Laugier, Eli Roth, Robert Rodríguez, Neil Marshall, Alexandre Bustillo, Julian Murray y Rob Zombie fueron algunos de los que abanderaron esta nueva ola, y es la ópera prima de este último, La Casa de los Mil Cadáveres, una de las que mejor define este renacimiento 2000ero del gore. Antes de dirigir su primera película, Rob Zombie ya había encontrado su morboso estilo en su faceta como músico con la banda White Zombie, que tomó el nombre de la película de 1932, y posteriormente en su etapa de solista, comenzando por sus retorcidas letras de metal que contaban historias de terror, su aspecto poco agradable a la vista y la dirección de sus propios videos musicales, en los que ya entonces aprovechaba para demostrar su amor por el cine de culto y de clase B, a la vez que practicaba su habilidad para provocar repulsión. Por lo que cuando por fin tuvo la oportunidad de dirigir su propia película, ya tenía algo de experiencia detrás de las cámaras, obviamente salvando las diferencias que tienen dirigir un video musical y una película de 90 minutos. Con La Casa de los Mil Cadáveres, Zombie, consciente o inconscientemente, terminaría siendo el primero en explorar la carretera por la que una buena parte de las cintas de la década se terminarían conduciendo. La trama que nos presenta la película no es nada que no hayamos visto antes. Durante su viaje, dos parejas de jóvenes se detienen en una estación de gas que resulta ser también un museo de objetos extraños y una atracción de sustos. Nada fuera de lo común. Todo esto dirigido por el capitán Spaulding, quien les cuenta a las parejas la leyenda local acerca del Dr. Satán, a lo que ellos, rebosando de sabiduría, se disponen a buscar el sitio donde se dice fue colgado. Pero en el camino recogen a una chica que dice vivir cerca del lugar antes de que su coche sufra una descompostura y no les quede otra opción más que ir a la casa de la chica, donde terminarán encontrándose atrapados en medio de un festín de mutilaciones y asesinatos llevados a cabo por una familia muy peculiar. Como dije, la historia en sí no suena muy original. Durante las décadas pasadas ya hemos tenido innumerables filmes con ese mismo punto de partida. Sin embargo, a estas alturas ya deberíamos de haber aprendido que lo que más importa a la hora de hacer una película no es el qué se cuenta, sino el cómo se cuenta. Y aquí es donde entra en juego el estilo tan distintivo de Rob Zombie. Él, como muchos otros, se dio cuenta de que durante los 90s el terror había perdido algo muy importante durante el camino. Las cada vez más abundantes copias desabridas de Scream y Sé lo que hicieron el verano pasado tenían narrativas flojas y se estaban acostumbrando a autoparodiarse, la mayoría de las veces sin intención de hacerlo. No conformes con esto, la mayoría eran cintas de terror frígidas y estériles que habían dejado atrás uno de los elementos cruciales que hacían al género tan especial durante los 70s y los 80s. La exhibición de la violencia que llegaba a rayar lo obsceno. En pocas palabras, se había olvidado el papel tan importante que jugaba el impacto visual en el terror. Rob Zombie, como el fan acérrimo del cine de explotación que tanto había triunfado durante los 70s gracias a lo brutal de sus imágenes y del cual él había adquirido gran parte de su estilo visual, decidió imprimir en La Casa de los Mil Cadáveres esa misma brutalidad,
haciendo a un lado a los 90s e incluso a los 80s para traer de vuelta una de las épocas más salvajes que ha tenido el terror en toda su historia. Es por eso que se notan a leguas los paralelismos con la masacre de Texas, uno de los íconos de este sector del género, no tanto en el grupo de chicos como en la familia desquiciada, siendo considerada por muchos como un remake no oficial de esta, con una pizca del humor negro de la secuela. El debut de Zombie tiene la vibra de filmes de aquella época. Las colinas tienen ojos, 2000 maníacos, trampa para turistas o La última casa a la izquierda, por mencionar algunos ejemplos. Como podemos ver, lo que hace diferente a esta película es el enfoque que Rob Zombie decidió darle, haciendo un homenaje a los grandes clásicos de los 70s, pero esa no es la única forma en la que logró refrescar un viejo concepto, pues también tomó decisiones muy interesantes con tal de darle un giro de 180 grados a una trama tan trillada. Aquí, los chicos no son los protagonistas, sino simple carne de cañón. Los verdaderos protagonistas aquí son los Firefly, la familia psicópata, los cuales en su mayoría son interpretados por viejas glorias del cine de terror, comenzando por Otis, el líder de la familia, que es interpretado por Bill Moseley, quien encarnó nada más y nada menos que a Cop Top en la secuela de la masacre de Texas. También tenemos a Karen Black como la madre de los Firefly, actriz que tuvo el honor de trabajar con Hitchcock en una de sus últimas películas, sin contar con el deslumbrante regreso de Sid Haig al género como el Capitán Spaulding, después de haber trabajado en numerosas películas de serie B. Y entre los personajes secundarios está el abuelo Hugo, encarnado por Dennis Fimple en el último papel de su vida, pues moriría cuando la película estaba en postproducción. También están Rufus y Tiny, pero ellos tienen muy poco tiempo en pantalla. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la ardiente y peligrosa Baby, personaje que Zombie reservó para su esposa Sheri Moon Zombie, quien se convertiría en una de las actrices recurrentes en su filmografía. Es esta última, junto con Otis, la que provee a la cinta de su tono característico, una combinación extraña entre el terror provocado por las escenas gráficas de asesinatos y mutilaciones y el humor negro provocado por esta dupla que siempre está en un ambiente festivo, ya sea que estén festejando Halloween o cortando a alguien en pedacitos. Ambos forman un dúo escalofriante completamente sacado de la realidad, y son ellos los que desencadenan las escenas más perturbadoras de la película. Por ejemplo, hay una escena en la que después de asesinar al padre de una de las chicas, Otis usa su piel como un traje, se acerca a ella y la besa usando su rostro. U otra en la que Baby obliga a un chico a adivinar cuál es su actriz favorita y cuando éste falla procede a cortarle el cuero cabelludo. Todo esto podría ser menos chocante de no ser por la decisión del director de no cortar en las escenas más grotescas, práctica que era bastante común, dejando todo a la imaginación del público, pero no, al contrario, Zombie se esfuerza por hacer cada escena lo más grotesca e incómoda posible, ya sea con zooms, con cambios en la iluminación o su montaje tan raro que a lo largo de la película corta abruptamente hacia estas imágenes psicodélicas con aspecto de videoclip. Algunas veces te muestran a una mujer desnuda frotándose con cadáveres descompuestos, otras los asesinos te hablan directamente a ti acerca del placer que les produce torturar gente. La mayoría de las veces estos cortes no aportan nada a la narrativa de la película, pero crean la sensación de incomodidad en el espectador que Rob Zombie tanto persigue. El objetivo más importante del director es asquear al espectador, y si eso implica sacrificar al guión, entonces que así sea. Esto lo podemos comprobar en el último tramo del filme, en el que todo deja de tener sentido para pasar una secuencia surrealista de pesadilla, donde nos sumergimos hasta las profundidades del infierno para finalmente toparnos con el Dr. Satán. Y nuevamente, Zombie no deja nada a la imaginación, quiere que apreciemos cada detalle, quiere que nos sintamos agredidos y que volteemos hacia otro lado. Sin embargo, obviamente plasmar esta visión en la pantalla le acarrearía muchísimos problemas. El rodaje de la película se llevó a cabo en el 2000, pero cuando el montaje estuvo terminado, Rob Zombie se encontró con la negativa de su productora Universal a distribuirla. Así que la cinta estuvo flotando en el limbo hasta 2003, cuando Lionsgate accedió a darle un estreno limitado en cines. Y si bien no conseguiría cosechar un éxito arrollador ni tampoco críticas muy positivas, poco después lograría alcanzar el estatus de película de culto gracias al bendito internet, y le demostraría a los pesos pesados de Hollywood que existía un público bastante extenso dispuesto a pagar para ver este tipo de cintas. Así, llevando la contraria a todo lo que el terror noventero había estipulado, La Casa de los Mil Cadáveres inauguraría una nueva era en el cine de terror, abriendo las puertas a numerosos cineastas rebeldes que seguirían el ejemplo de Rob Zombie y se encargarían de hacer que películas así de transgresoras se ganaran un lugar privilegiado en la década. En muchos sentidos, la ópera prima de Zombie sería como la atracción de terror que presenta el Capitán Spaulding,
un descenso a los infiernos que lleva al espectador a los límites entre el humor y la brutalidad. Zombie logró asimilar sus influencias tan bien que logró un estilo totalmente único que durante sus siguientes proyectos se encargaría de pulir y perfeccionar, comenzando por la secuela que traería de vuelta a la familia Farfley, Los Renegados del Diablo. Pero esa es otra historia. ¡Demonios! Este bastardo manchó con su sangre mi mejor traje de payaso. Si el video te gustó, te agradecería que me regalaras un pulgar arriba, te suscribieras al canal y activaras la campanita de las notificaciones. Dime en la caja de los comentarios si te gustaría que continuara hablando sobre la filmografía de Rob Zombie. Por ahora, eso es todo de mi parte. Yo soy Sergio y me despido hasta el próximo video deseándote felices pesadillas.